Bien, bueno, ya hemos terminado, digamos, prácticamente con todo lo que son descripciones de invernaderos, de mallas, de sistemas, de sustratos, y ahora vamos a empezar con lo que verdaderamente nos interesa, que es con el cultivo de la hidroponía. Lo primero que hay que hacer siempre en un cultivo, pues es hacer el semillado, como es lógico. Entonces aquí estamos viendo que va a haber distintos tipos de semillado según sea el sustrato que estemos utilizando, según sea, por ejemplo, lana de roca, sea perlita o sea coco. Menciono estos tres como principales y luego también podemos añadir a imitación prácticamente de la perlita lo que es la piedra pómez que se utiliza en países donde volcánicos, normalmente pues son en países tropicales. Bien, dentro de todos estos sistemas de semillado están los sistemas artesanales, que se hace uno, y luego ya están los industriales en los cuales se compra la planta hecha ya y únicamente tú la encargas de alguna manera, bien llegas a un acuerdo con el vivero, se la compras a él directamente, o bien, como también se hace frecuentemente, tú le entregas la semilla que él quiere, que tú quieres que te multiplique, y él te entrega la planta terminada solamente para que tú llegues y trasplantes. En este caso estamos haciendo un semillado artesanal a mano. En invernaderos pequeños de tipo familiares, que es más o menos pues lo que estamos viendo en este pequeño curso que estamos dando, pues es muy posible y muy fácil hacerlos a mano. Daros cuenta que un invernadero de 1000 metros cuadrados, que ya es un invernadero familiar bastante grande, tiene 2500 plantas, y 2500 plantas pues se pueden hacer, digamos, allí a nivel de dos o tres personas, pues se hacen en el día de sobra y no hay ningún problema. Normalmente se pueden emplear tacos de lana de roca que tienen dos agujeritos, donde vamos a ir una planta en cada uno de ellos. Se pone una semilla en cada uno de los agujeros, se llena hasta arriba de vermiculita y luego los metemos en unas bandejas donde vamos a funcionar para regarlos ya con una solución nutritiva, con la misma solución nutritiva que vamos a utilizar luego. Durante todo su cultivo ya lo utilizamos. Tienen una especie de rebajes o talones, digamos, estos tacos de lana de roca, de manera que pueda haber paso de aire al mismo tiempo que están cogiendo la solución nutritiva por capilaridad. Una vez que están tapados, pues ya lo que conviene es que tengan una atmósfera con una temperatura bastante buena. Entonces, pues tú lo puedes tener dentro de alguna mesa que has puesto, por ejemplo, alguna calefacción, con un suelo radiante. Puedes tenerlo dentro del invernadero si es que tiene el invernadero calefacción y lo tienes tapado por algún túnel más de plástico durante el día. En fin, esto ya cada uno tiene sus mañas y sus habilidades. De todas maneras, lo artesanal ya casi también está empezando a desaparecer por una razón. Cada vez es mayor la utilización, sobre todo en el tomate, del injerto. Entonces eso ya no lo puedes tú hacer en plan artesanal. Entonces, aunque sea para 1000 o 2500 plantas, ya cada vez más se están utilizando ya los invernaderos o los semilleros de tipo industrial, donde entregan ya una planta no solamente de la variedad que tú quieres, sino al mismo tiempo con el porta injertos que tú quieres que tenga. Aquí estamos viendo ya los tacos de lana de roca, que ya pues las plantitas pues han pasado unos cuantos días y ya han empezado a nacer. Aquí, por ejemplo, pues los tenemos dentro de un invernadero donde van a ir las tablas de cultivo. Hemos quitado unas cuantas tablas de cultivo, hemos colocado allí estas bandejas donde están creciendo con humedad en el fondo todos estos tacos, y estamos viendo por ejemplo unas tuberías de calefacción a los dos lados, izquierda y derecha, arriba, que son de polipropileno, y por ahí pasamos agua caliente a unos 40 grados. No estamos metiendo mucha temperatura para la germinación. Únicamente lo que pretendemos es que, claro, como normalmente cuando hacemos estos semillados
De cara al verano, aquí en el centro de España, pues hace frío, puede haber noches de heladas. Lo único que pretendemos es que no haya pérdidas por heladas en estas pequeñas plantas. Por el día, dentro del invernadero y tapadas, puede ser un pequeño túnel, aunque sea de estos tejidos finos, ya tienen suficiente temperatura dentro del invernadero. Únicamente pretendemos que por la noche no haya heladas. Pues es únicamente lo que pretendemos ver en este tipo de planta preparada exclusivamente para su utilización en sacos de lana de roca. Pues aquí lo que estamos viendo ya es un taco de lana de roca con la planta que ya está dispuesta prácticamente para pasarlo ya al saco de cultivo y ya empezar, digamos, su desarrollo como planta productiva. Hay una cosa siempre que está clara en cualquier planta que se trasplanta, que es que hay que trasplantarla con hojas reales, nunca con las dos primeras, que nos podemos equivocar y en vez de hojas verdaderas lo que estamos viendo son los cotiledones. En este caso normalmente no hay equivocación, ya que dejamos que la planta pues se desarrolle suficientemente dentro del taco de lana de roca para que vaya con toda fortaleza cuando tenga que empezar a trabajar allí dentro del saco. Se ve por el tamaño que tiene la planta, el aspecto que está bien, y luego por debajo un sistema radicular que sea el que va a penetrar dentro del saco de cultivo y va a desarrollar este sistema radicular dentro del saco. Conviene que tenga un sistema radicular lo más fuerte posible para que rápidamente la planta pueda empezar a nutrirse y crecer a toda velocidad. El taco de abajo que se ve a la derecha es un sistema radicular de una planta injertada de tomate, donde ahí se ve la potencia que tiene este sistema radicular, una cantidad de raíces impresionantes y muy grandes todas. Como hemos comentado antes, en gran parte de los invernaderos y sobre todo de mucha de la labor que se ha venido realizando en Centroamérica y en otros países de África, se tiende mucho al invernadero familiar, al invernadero pequeño, casi pues al invernadero para autoconsumo y venta cercana como un complemento económico para la familia, no como un modus vivendi de forma total y absoluta, que todo el dinero le entre por el invernadero, sino que es una ayuda y muy buena a la familia. Bien, pues en este caso estamos viendo dos cuestiones. Una de cómo se hace este semillero, cómo se hace a mano, y luego ya en estos sitios es más difícil, en estos países quizá, el suministro de lana de roca. Valdría muy caro el transporte porque la lana de roca pesa muy poquito y si no tienes un lugar muy próximo de aprovisionamiento, pues tienes que estar utilizando otros tipos de sustrato. En este caso, pues se está utilizando, como estamos viendo, la piedra pómez. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer el semillado? Pues se hace un semillado en bandeja, perfectamente con un sustrato, eso sí, previamente desinfectado, para luego ya pasarlo directamente a la piedra pómez. Igual sería si el sustrato en vez de piedra pómez fuera perlita o fuera coco. En este caso se trata de piedra pómez. Bien, pues ahí estamos viendo la primera fase de meter la semilla dentro de los alveolos y luego después, como en una especie de semillero ya artificial, hecho de forma también artesanal, se hace el riego por encima para el crecimiento de las plantas. Y nada más, poco más podemos ver, digamos, en estos cuadros que se están viendo. Simplemente, pues luego ya la fase siguiente ya va a ser el trasplante, cuando, igual que pasaba con la lana de roca, la planta tenga un tamaño suficiente y el sistema radicular esté perfectamente desarrollado.
Como antes comentábamos, ya cada vez se va abandonando más el sistema de semillado en casa, digamos el artesanal, y vamos pasando más a semilleros de mayor o menor tamaño para la realización de las plantas. Este semillero que estamos viendo pues tiene una capacidad como 500.000 de plantas, es un invernadero digamos oficial de la Comunidad de Madrid, donde se hacen plantas para los pequeños agricultores, plantas de todo tipo, de horticultura fundamentalmente, tomate, pepino, pimiento y berenjena, son digamos los productos. La gran ventaja de esto, pues que ya son invernaderos en los cuales tú tienes controlado perfectamente la temperatura, la humedad relativa, los riegos se dan magníficamente bien, de una forma muy regular, hay un control fitosanitario importante y bien, pues esto es digamos no es el artesanal ni es el súper intensivo, pero bueno, son invernaderos que cumplen su misión. Ahora ya, lo que decimos, si ya estamos haciendo plantas con injerto, eso ya es otro nivel mucho más elevado de lo que estamos viendo. A la izquierda se ve en la mano un cepellón donde se ve una plantita con un desarrollo estupendo y sobre todo con un muy buen sistema radicular. Esto, como hemos comentado, pues va a ir perfectamente o al suelo en un cultivo que nada tiene que ver con la hidroponía, o bien tiene que ir a lo que es el coco o la perlita. Es muy importante tener perfectamente desarrollado un sistema de esterilización del sustrato que nos garantice que no va a haber ningún patógeno que pueda hacer mucho daño al cultivo. Me refiero sobre todo y fundamentalmente a la bacteria Ralstonia solanacearum, que en El Salvador es la que impide el cultivo de alguna solanácea, como es el tomate. Entonces, si lo hacemos en un sustrato artificial, en principio, pues tenemos que garantizar que no hay ninguna existencia de esta bacteria, porque, digamos, nada más empezar el cultivo, al mes ya estaría prácticamente la planta muerta. Bien, ya la planta ha salido del semillero en condiciones perfectamente ya de trasplantarse a los sacos, en este caso de lana de roca, y es planta de tomate, pero podía ser, digamos, cualquier otro tipo de planta, ¿no? Berenjena o pimiento. Bien. Digamos que en el saco de cultivo se han hecho una especie de corte con unas ventanitas laterales, es decir, no cortamos normalmente la parte superior del saco donde va a apoyarse el taco, sino que hacemos una especie de cruz de forma que se abra, deje sitio al paso del taco, pero queden, digamos, estas solapas laterales, de manera que cuando al acabar el cultivo se retire el taco, se puedan bajar y quede prácticamente disimulado el agujero donde ha estado trabajando este año el taco y con la planta. Bien, normalmente es recomendable que la planta, cuando la trasplantes, lleve un poquito de sed, no mucha, pero que no esté súper regada la planta. Eso sí, lo que tiene que estar súper regado es el saco, de manera que encuentre la planta al llegar una zona súper confortable, mucho más confortable que la que tiene dentro del taco en el cual ha sido semillado. Entonces, de esta forma, inmediatamente va a empezar a meter las raíces dentro del saco de cultivo. Normalmente en el sistema de riego pues emplea una tubería de goteo, los goteros van en la tubería, sale un microtubo y luego al final sale una piqueta, que es la que lleva la gota de agua al taco de cultivo. Bien, ¿qué se hace con este taco? La piqueta atraviesa el taco de arriba a abajo y se clava en el saco de cultivo, de manera que queda completamente solidarizado el taco
con el saco de cultivo. De esta forma este taco no se mueve en absoluto y las raíces pequeñitas que van empezando a pasar inmediatamente desde el taco al interior del saco no se van a romper ninguna. Si no tuviesen esta sujeción, cualquier movimiento estaría rompiendo estas raíces. Prácticamente ya a las 2 semanas se puede decir que el taco está ya perfectamente anclado, aunque normalmente ya la piqueta se queda donde ha estado el primer día, y si no es por alguna anomalía rara, esta piqueta va a permanecer en esa posición hasta el final del cultivo. Como estábamos comentando, nosotros hacemos el cultivo hidropónico siempre de cara al verano, adelantándonos al cultivo en tierra, pues aproximadamente 2 meses. En agosto es cuando se suele tener el tomate en el campo. Nosotros aquí lo podemos adelantar hasta el mes de mayo, pero claro, el principio del cultivo es en febrero, último de febrero. Sigue haciendo frío y entonces hay que tener el cuidado de que la planta no se nos hiele. Como hemos dicho, en un invernadero, en cuanto sale un poquito el sol, aunque sea el día frío, dentro del invernadero hace una temperatura suficientemente buena como para que las plantas puedan vivir. De todas maneras, para protección por la noche, como estamos viendo, se desecha una especie de gasa por encima que le da una protección extra aproximadamente de 1 grado, 1,5 grados, y bien, digamos, nos garantiza una mayor protección para que no se nos hiele la planta. Aquí vamos a ver otro tipo de trasplante. Esto es concretamente en El Salvador, hace ya muchísimos años, y estamos viendo cómo se hace el trasplante a la piedra pómez. Los sacos de piedra pómez que estamos viendo en medio es algo más moderno, hace 2-3 años que se vino utilizando, y lo normal que se utilizaba en un principio y que todavía se utiliza muchísimo es esta cubeta de 5 galones, que son unos 19 litros, 18 litros aproximadamente metemos de piedra pómez. Son envases recuperados, duran 4 o 5 años aproximadamente, y bien, digamos, han sido pues prácticamente la base de desarrollo de la hidroponía en El Salvador y en otros muchos países cercanos y de África, y la verdad es que funcionan bien estos envases. Hay empresas que se dedican a comprarlos. Vienen con pintura, vienen con productos alimenticios, vienen concentrados, los limpian perfectamente y los venden a los agricultores para hacer la hidroponía. Subieron mucho de precio, no son los mejores envases del mundo porque claro, no vienen preparados contra los rayos ultravioleta, su finalidad es otra, ¿no? Que es, digamos, con que cumplan su cometido de transportar en cierto tiempo los productos que interesan, pues ya han cumplido y fuera. Entonces dentro del invernadero, y según su color, porque los hay más oscuros, los hay más claros, lo que le pasa es la palabra que dice allí el agricultor: se tuestan. Y tostarse es que se quedan quebradizos y empiezan a romper. Los más oscuros están más protegidos contra los rayos ultravioleta, los negros, pero también huimos de ellos porque se calienta bastante más el sustrato al ser negro. Los ideales son los blancos, pero los blancos también son los primeros que se degradan. Luego ya veremos el nuevo tipo de saco que se está utilizando ahora, que es de polietileno de baja densidad. También es una coextrusión de 2 capas, una blanca exterior muy buena dentro del invernadero porque no se calienta el saco y sobre todo da una reflexión de luz hacia arriba bastante importante para iluminar la parte baja de las hojas, y luego tiene la parte negra que es la resistente a los rayos ultravioletas. Es un sistema que se está empezando ahora, tiene un precio más asequible que las cubetas y bueno, en principio parece ser que están dando buen resultado. Pero en fin, aquí ¿qué tipo de trasplante estamos haciendo? Pues estamos haciendo un trasplante con los cepellones que hemos visto antes, pequeñitos, de materia orgánica. No es mucha la materia orgánica que va.
Procuramos mantener esa materia orgánica, eso sí, que es muy poca cantidad, ya lo digo, pero manteniendo la seguridad, teniendo la seguridad de que ahí no va ningún patógeno que pueda, digamos, hacer daño a la plantación, sobre todo en esta cuestión de las bacterias que atacan a las solanáceas. Pues vamos a hablar del marco de plantación dentro de un invernadero. El marco de plantación no es ni más ni menos que la distancia que existe entre plantas al frente y a los lados. Es decir, como si estuviesen enmarcadas dentro de un rectángulo, pues la distancia que hay de la de adelante a atrás y de la izquierda hacia la derecha. Eso es lo que se llama el marco de plantación. Bien, en hidroponía normalmente hay lo que llamamos las líneas de plantación y los pasillos más o menos anchos. Normalmente las líneas de plantación suelen ir dos plantas juntas, como hemos visto que eran los tacos de lana de roca, con dos plantitas muy juntas, y luego entre conjuntos de dos plantas hacia adelante a lo largo de los sacos hay 40 centímetros de distancia. Y los carriles de cultivo o las líneas de cultivo van cada 2 metros de eje a eje, y es un poco lo que es el pasillo. Bien, ¿qué marco de plantación tendremos entonces en lo que estamos viendo en estas diapositivas? Pues bueno, ahí tenemos pues entonces 0,4 entre un grupo de dos plantas, pues 0,4, 2 metros de distancia entre líneas de cultivo, 2 por 0,4 son 0,8 metros cuadrados, pero como hay dos plantas juntitas, pues es la mitad de superficie por planta, 0,4 metros cuadrados. Los 0,4 metros cuadrados significa que tenemos 2 plantas y media por metro cuadrado. Es una superficie que podemos llamar estándar. Pueden ser, siempre existe la tentación de decir meto menos plantas para que estén más cómodas las plantas. Bueno, llega un momento en que si metes muy pocas plantas no estás sacando rendimiento al invernadero, y de la parte contraria, si metes muchas plantas creyendo que vas a tener más producción, llega un momento en que las plantas se molestan unas a otras y no tienes producción. En hidroponía, digamos, por el sistema que tenemos de cultivo de raíces muy localizadas y muy bien suministradas de alimento, las plantas podían ir todas completamente juntas. Es la luz la que nos está mandando y nos está marcando la distancia que tiene que haber entre líneas de cultivo. En el clima nuestro, mediterráneo, podemos decir, como es el de España, pues es muy corriente que las líneas de cultivo estén situadas a 2 metros una de otra. ¿Por qué? Tenemos que garantizar que las plantas tengan luz todo el año, que le venga de arriba a abajo y por los laterales. ¿Cuándo empezamos nosotros la plantación? Bueno, pues empezamos la plantación en una época, el trasplante último de febrero, suele ser una cifra aproximada a primeros de marzo, en las cuales todavía los días son cortos, la iluminación no es muy grande, entonces pues hay que tener un marco de plantación amplio para que las plantas entre luz por todos lados, porque hay poca luz. Igual pasa en otoño, una vez pasado ya el mes de agosto, tal, septiembre, octubre, incluso hasta noviembre, que puede ser que estemos en muchos lugares con cosecha, vuelve otra vez igual, poca luz, y nos está exigiendo pues este marco de 2 plantas y media por metro cuadrado, es decir, 2 metros de anchura de calle. Bien, veremos que podía ser más corto, más cercano el marco de plantación en el centro del verano. Podíamos tener más plantas, pero no vivirían bien, no estarían bien iluminadas si en la época primera de crecimiento, que es muy importante, o ya en la última, ya cuando se está acabando el cultivo. Entonces quedamos que un marco de plantación normal en un clima como el nuestro, para las hortícolas más normales, que pueden ser el tomate, puede ser el pimiento, puede ser el pepino, puede ser
La berenjena es 2 plantas y media por metro cuadrado. ¿Qué significa? Que en un invernadero de 600 metros cuadrados pues tendremos aproximadamente 1.500 plantas, y en un invernadero de 1.000 metros cuadrados pues tendremos 2.500 plantas aproximadamente. Como se puede apreciar por las cubetas de cultivo, ya estamos en un sitio, como hemos hablado antes, concretamente en Centroamérica, en El Salvador, en un sitio tropical. Bien, ahí no tienen el problema de falta de luz, tanto al inicio del cultivo como al final del cultivo. Prácticamente el inicio y el final de los cultivos no viene dado como nosotros por la falta de luz o por el frío. Allí la diferencia de horario y de luz entre invierno y verano es relativamente pequeña y no tiene mayor influencia. Y muchas veces viene dado el inicio de plantación, pues por ejemplo a lo mejor por la época de lluvias, que pueda traer alguna dificultad por humedades relativas muy altas, o simplemente aprovechando picos de venta de mercado, o aprovechando situaciones en las cuales los tomates que normalmente vienen de países vecinos, como lo producen al aire libre y la mayor parte de las veces sin riego artificial, sino solamente con el agua que cae del cielo, pues cuando acaba la campaña de lluvias, pues prácticamente empieza ya la disminución de tomate que puede llegar de importación. Entonces, ¿qué se procura? Que los invernaderos de hidroponía estén funcionando a tope para poder tener un precio mucho más alto. A escasez de mercado, pues los precios automáticamente suben. Y sobre todo si estas épocas coinciden con épocas muy señaladas en el calendario, como puede ser en este caso las Navidades, en las cuales gran cantidad de emigrantes vuelven a pasar las Navidades con sus familias. Bien. En este caso vamos a pensar una cuestión que se hace, que es bajar un poquito la distancia entre centros de calles. Vamos a bajar de 2 metros a 1,80. Si echamos las cuentas de antes, pues serían 1,80 por 0,40, serían 0,72 metros cuadrados las dos plantas, 0,72 son 0,36 por una planta. Bien, entonces ya estamos ya con 2,8 plantas. Ya en un invernadero de 1.000 metros cuadrados habremos pasado de 2.500 plantas a 2.800, lo cual es una ventaja. A veces en algunos cultivos, se ha hecho mucho en pimientos sobre todo, se está bajando hasta marcos muy pequeños, de 1,60. Entonces, echando las cuentas otra vez de la misma manera, diremos 1,60 por 0,40, porque lo que no cambia nunca es la distancia de las plantas a lo largo de los sacos o la de las cubetas. Pues 1,60 por 0,40 son 6,40, 0,64 metros cuadrados, 0,32 por planta, lo cual significa unas 3 plantas mínimo por metro cuadrado. Ya hemos pasado de las 2.500 originales a 3.000. Es un aumento de producción de un 20%. Si lo admite el tipo de cultivo y la iluminación por la zona que estén y tal, pues perfectísimamente se puede llegar a estos cultivos un poco más complejos, por la dificultad es más incómodo de trabajar, ¿no? Tienen menos espacio para poder estar viendo de frente a la planta, hacer los monitoreos, hacer todas las labores que hemos dicho de poda, recolección, pero creo que el esfuerzo compensa y mucha gente lo intenta, y si le va bien, pues sigue manteniendo estas densidades de plantación pues un poquito más altas. La hidroponía tiene un manejo de cultivo bastante diferente al que se realiza en campo. En este caso vamos a ver una maniobra que denominamos, por ejemplo, el doblado del tomate, en este caso está el tomate, vamos a hacer el doblado del tomate. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver, el tomate
tiene una longitud muy grande. Puede crecer aquí en España, en nuestro clima, 7 metros de longitud la planta. Cultivamos solamente el tomate, cada planta a un eje, solo a un eje central, y este eje, este tallo, puede tener 6-7 metros de longitud. Este tallo va a ir, lo veremos, por la forma de cultivo. La planta la vamos desplazando a lo largo de la línea de cultivo para no tener más que 3 metros de altura finales, solamente como mucho, y el resto de la planta va a ir en forma de tallo limpio arrastrándose por el suelo. Bien, pues para que se arrastre por el suelo, lo primero que tenemos que hacer es acostumbrar a la planta a que coja esta forma de llegar al suelo. Bien, entonces con la plantita, según va creciendo todos los días, la vamos doblando con la mano hasta que prácticamente el vértice apical toca en el suelo, y ya cuando toca en el suelo, ya cogido ya esa forma, la planta inmediatamente ella intenta ya doblarse y crecer hacia arriba, es decir, va a empezar una onda hacia abajo que luego ya va a subir a partir de ese punto de tocar el suelo verticalmente hacia arriba. Eso es lo que estamos viendo con lo que es el doblado de la planta de tomate. Me adelanto un poco a la situación. Con la planta normal, cuando viene la planta de una sola semilla, pues bien, no suele haber problema ninguno de rotura de planta de tomate. También es verdad que el tomate es una maravilla, como cuando tiene un problema de rotura se soluciona. Simplemente si se ha roto en gran parte una tomatera, se le da como un envuelto con cinta, por ejemplo, de esta de tipo carrocero o tipo de pintor, y en pocos días, en poco tiempo, la planta, digamos, ha vuelto otra vez a engancharse y se ha restañado una herida, la rotura, y el tallo queda perfectamente, O sea, la planta esta no se estropea ni muchísimo menos, tiene mucha resistencia. Bien. Pues lo que pasa ahora ya con las nuevas tecnologías, en las cuales ya estamos metiendo un injerto, por esa parte queda un poco más débil la planta, y entonces sí que este doblez hacia abajo lo tenemos que estar haciendo ya con más cuidado, quizá una curva más abierta, quizá empezar a doblar un poco después de la zona donde está el injerto. Es decir, que no intentes forzar la planta mucho por donde está el injerto, porque es la parte más débil y posiblemente por ahí pues tengas una rotura. ¿Que se puede solucionar? Sí, se puede solucionar más o menos, pero mejor es que no pase absolutamente nada. Bien, pues este es el comienzo del cultivo. En este caso estamos viendo de una planta de tomate. Tanto en el sistema europeo de cultivo sobre tabla de lana de roca o de perlita o de coco, como en las cubetas donde se hace el cultivo sobre piedra pómez. Exactamente igual. Solamente que las cubetas, como son más altas que las tablas de cultivo, bueno, pues es un poco más largo el proceso de doblar y llegar hasta el suelo, pero no significa ninguna dificultad ni ningún problema insoluble. Vamos a ver, en el mismo caso anterior de la planta de tomate, pasa igual en la planta de pepino. Ya comentaremos que la planta de pepino, pues el crecimiento se dispara muchísimo más que la planta de tomate. Si en la planta de tomate podemos hablar aquí en nuestro clima de 6-7 metros, y en el clima tropical allí simplemente también, aparte de las condiciones climáticas, es porque el cultivo es más largo, ¿no? Allí no tienen el apuro de que hay que cortar el cultivo por frío o por falta de luz. Pues la planta de tomate pues puede coger 10-12 metros, inclusive ha llegado a coger. El pepino más, o sea, el pepino es muy normal que los 12-15 metros los cojamos en el clima nuestro, y allí en El Salvador se dispare, o en Centroamérica en líneas generales, se dispare mucho más para arriba esta longitud. Pero bueno, el sistema de doblado es exactamente el mismo. Como veremos, este sistema de doblado únicamente lo hacemos en el tomate y en el pepino.
porque son las únicas plantas que van a ir colgadas de unos alambres a 3 metros de altura. El sistema de berenjena y de pimiento, la sujeción se realiza y el entutorado de una forma diferente. Bueno, pues en este caso, exactamente como la vez anterior, podemos estar viendo cómo se dobla el pepino, lo mismo en tablas de lana de roca o de otro sustrato artificial, y cómo se hace en las cubetas donde está metida la piedra pómez, y también, como hemos dicho anteriormente, tiene más altura desde la parte de arriba de la cubeta que desde la parte de arriba de la tabla de roca, pero que no significa ningún problema a la hora de efectuar el doblado de la planta. Pues aquí se ve la consecuencia o el por qué tenemos que hacer, como hemos explicado, el doblado de las plantas de tomate. Vamos a ver, es difícil explicarlo, cómo hacemos, digamos, el cultivo y cómo hacemos el movimiento de la planta de tomate dentro de la instalación. Cuando se ve muy fácil, es muy sencillo, pero aquí explicado, vamos a ver si nos enteramos de cómo es. Pensemos que esta planta, que está con el codo hacia abajo, sube hacia arriba, va creciendo, y cuando tiene sus 2,5 metros de altura aproximadamente, bien, pues es la hora ya de bajarla, descolgarla desde los 2,5 metros o 3, y la vamos a bajar pues hasta la altura de los ojos, hasta 1,60, 1,70. Es decir, la planta queda colgada más baja. ¿Qué es lo que sucede? Sobra tallo abajo. Este tallo no se puede quedar ahí colgando de una forma fea. ¿Qué es lo que se hace? Deslizas la planta, como va colgada de un alambre, deslizas la sujeción a lo largo del alambre, y la planta se desplaza en dirección, como si fuera, por ejemplo, a uno de los fondos del invernadero, en esa dirección, y el tallo va quedando extendido completamente en el suelo. Como antes hemos hecho la cuestión de doblar el tallo y llevarlo hasta el suelo, pues la planta ya tiene esa forma y se va deslizando perfectísimamente el tallo a lo largo del suelo, pegado bien a las cubetas de cultivo o bien a las tablas de cultivo. Esto se va haciendo pues cada vez que se hace prácticamente una cosecha, pues se aprovecha siempre, se cosecha, se poda, en fin, lo que haya que hacer, y se va moviendo la planta de una forma continua. Como hay 2 plantas en cada una de las líneas, la planta de un lado va avanzando en una dirección, por ejemplo hacia el fondo del invernadero, y la planta de al lado va en línea opuesta. Al final es como, imaginémonos, un carrusel de feria, donde teóricamente llegaría un momento en que una planta pues se pondría llegando al alcance de donde nace la otra. Normalmente no pasa, pero lo que sí que es normal es que al acabar la cosecha pues estás trabajando en una planta, la estás podando o estás cosechando en una planta que miras para abajo, ves que baja el tallo y el tallo recorre por el suelo a lo mejor 6 o 7 metros hasta llegar a la cubeta o al sitio donde nace. Si es en el pepino, a lo mejor hay 10 o 12 metros, es decir, unos tallos larguísimos, pero perfectamente estirados en el suelo. Es un sistema que da trabajo, pero que yo creo que es el que mejor resultado ha dado a nivel productivo. Antes se habían empleado otros sistemas, como es colgar de un alambre, del alambre donde va corriendo, pues se cuelga y baja hasta abajo y luego lo vuelves a subir. Tenía muchas dobleces, baja la producción, hay un enmarañamiento muy grande de tallos. Parecía que era más cómodo, pero al final yo creo que el que mejor resultado es el sistema este que estamos viendo, de ir descolgando la planta e irla moviendo a lo largo de la línea de cultivo. Yo creo que aquí se aprecia bastante bien la localización de todos los tallos a lo largo de las líneas de cultivo. Como hemos visto, bueno, no, mejor dicho, todavía no hemos visto, pero lo veremos.
Se intenta que los tallos queden limpios completamente y que no queden tomates por recoger o algo que estén todavía unidos al tallo. El tallo que está en el suelo es un tallo ya que no tiene hojas, que no tiene tomates, que no tiene absolutamente nada de nada y únicamente se limita pues a transmitir la savia que está cogiendo desde la cubeta y la está llevando hasta la parte más productiva que tenemos de la planta. Esto es lo mismo que hemos visto para el tomate, simplemente lo estamos viendo en el pepino. Diferencias que podemos ver, pues absolutamente ninguna, ¿no? Únicamente sí, que los tallos que van por el suelo son bastante más delgados en el pepino que en el tomate. Por lo demás, pues no se puede añadir nada más, porque, no sé, en las fotografías, en la diapositiva, se ve claramente cómo discurren los tallos y la explicación pues es exactamente la misma que hemos visto en el tomate. Bien, en este caso vamos a ver lo que llamamos el entutorado, es decir, cómo van colgadas las plantas de tomate y de pepino. Hemos estado antes diciendo que cuando la planta, la parte productiva, tiene ya 3 metros de altura, lo descolgamos, tal, bien. ¿Esto qué hay? Pues hay, digamos, un elemento que va colgado en un alambre de 3 metros, donde está enrollada toda la cuerda en la cual está entutorado el pepino o el pimiento. La forma de manejar este sistema, bien, pues cuando quieres bajar la planta, pues bien, utilizas una escalera, subes, descuelgas esta percha y desenrollas lo que quieras que vaya a bajar, 30, 50, 1 metro de cable y vuelves a colgar otra vez la percha. También se puede hacer con un palo, por ejemplo, que tiene arriba pues algún sistema de clip que puede coger la percha y no tienes que subir una escalera, sino que bajas, desenrollas lo que hace falta de cable y lo subes arriba y lo vuelves a colgar. Luego la labor siguiente, decimos, con el mismo palo puedes correr la percha arriba para que corra la parte superior de la planta a lo largo del alambre y tú el tallo pues con la mano te lo llevas hasta que quede vertical debajo de la pieza esta que contiene todo el rollo de cuerda. Normalmente estamos utilizando rafia de polipropileno. Normalmente aconsejo utilizar rafia negra, que es la que no se degrada y puede durar mucho más tiempo y no da ningún problema. En la blanca se degrada fácilmente y ha habido veces incluso que dentro de la misma campaña, si tenemos una planta con una carga muy fuerte de pepino o de tomate, puede llegar a romperse por degeneración si no es muy buena la rafia esta de color blanco. Bien, está el sistema este de perchas y está el sistema de carrete. El sistema de carrete es lo mismo, lo que pasa es que simplemente va metido dentro de un carrete toda la cuerda, normalmente pues la que vayamos a utilizar o más si es para varios años, ¿no? 8, 10, 12, 20, 50 metros hace falta. La ventaja de estos carretes es que no hace falta descolgarlos para bajar la cuerda. Tienen un mecanismo que si tú desde abajo le das con un palo, salta un trinquete y da una vuelta, solamente el rollo, y ha soltado la cuerda de una vuelta. Tú le das tantos golpes a esa parte de trinquete que tú quieras para bajar la cantidad que tú quieras de cuerda. Ese sistema es más caro, claro, porque normalmente las perchas estas las fabrica uno allí con alambre normal, el que estás utilizando, por ejemplo, para el cultivo, para colgar el cultivo, con ese mismo alambre puedes fabricarte tú a ratos perdidos las perchas, pero cada vez, digamos, está empezando a utilizar más la cuestión de los carretes, estos automáticos, porque es mucho más cómodo. Luego ya después, ¿qué es lo que puedes hacer? Pues mira, hay sitios donde
sí, recuperan la cuerda que ha utilizado como tutor toda la planta, entonces pues se molestan un poco más de trabajo y van sacando, al final de la cosecha y desenredando toda la cuerda y la vuelven otra vez a enrollar en el carrete o en la percha. Y hay otro sitio donde cuando llega la hora de cortar el tallo, cortas el tallo con la cuerda y tiras cuerda, tiras tallo. Es un poco ya, digamos, de cada uno lo que piensa con su economía. La sujeción de la planta al tutor, a la cuerda, se puede hacer de dos maneras. Una de ellas enrollando, y vas llevando con la mano, como enrollando el extremo de la planta de tomate o de pepino, la vas enrollando a través del tutor hacia arriba. Es peligroso, hay que hacerlo bastante bien porque estás manejando una parte que es muy frágil de la planta y es posible que lo rompas, ¿no? No todas, sí, pero que en algún momento alguna de las plantas lo rompas. ¿Qué más se está utilizando ahora? Pues un sistema de anillos de bridas, que es mucho más práctico. Es una brida que queda sujeta al tutor y es un anillo que se cierra, y entonces en ese anillo lo que apoya pues es una de las ramitas laterales que salen del tallo vertical que sube para hacia arriba. Entonces ya ahí sí que prácticamente se ha eliminado la cuestión de la posible rotura del tallo, porque ya el tallo ya no le enrollas absolutamente en ninguna cuerda. El tallo sí sube paralelo a la cuerda, sujeto por estas bridas, que ya te digo, son bastante más cómodas y son recuperables estas bridas, la mayor parte son recuperables y valen para varias campañas. Bien, pues esto es un poco, digamos, la forma de cómo es el entutorado y el manejo del pepino y del tomate, por lo menos tal como lo hacemos nosotros. El entutorado del pimiento, como se puede ver, es distinto al entutorado que hemos estado viendo del tomate y del pepino. Simplemente son plantas que crecen más a lo ancho y menos a lo alto. Entonces el tipo que llevan de sujeción de planta es diferente. Como se puede ver, se colocan una serie de postes a lo largo del cultivo, paralelo. Entonces estos postes son, como podemos ver, pues pueden ser bien en cultivo. Aquí, por ejemplo, en España se suele hacer con barras de acero galvanizado, van clavadas en el suelo, pues cada 2 metros, cada 1,5 metros, eso ya un poco cada uno según su gusto, y luego se van poniendo cuerdas laterales a lo largo de las barras, del principio hasta el final de la línea de cultivo, y se van poniendo cuerdas según va creciendo el cultivo, a los dos lados. Entonces el cultivo se apoya, digamos, en los dos laterales, con lo cual la planta no cae hacia afuera. Hay muchas modalidades, hay gente que lo deja solamente así. Hay otros agricultores que prefieren tirar otras 2 cuerdas por medio, de manera que está sujeto a la planta por los dos lados. En la parte exterior se apoya y luego se apoya también en otra cuerda que meten en la parte interior. Lo mismo una planta que otra planta. Sí, queda mejor sujeta a la planta indudablemente, pero es más trabajo y más gasto de material. Eso cada cual lo puede hacer como mejor apetezca. A la derecha vemos un entutorado típico, pues, de un país tropical, donde ya lo que se utiliza, pues, son los medios que se tienen más al alcance, más económicos y muy prácticos. En este caso, por ejemplo, pues vemos que el entutorado se hace exactamente igual, pero en vez de con barras de hierro galvanizado o pintado, lo estamos haciendo con bambú. Entonces hay que tener cuidado, porque al principio no habíamos caído en la cuenta y había plagas que se comían el entutorado del bambú de una forma impresionante, y entonces nos encontramos con problemas de que se estropeaban los tutores a mitad de campaña. Bien, entonces lo que se hace es normalmente también un tratamiento de desinfección de estos bambúes, para que por lo menos elimines insectos y elimines hongos. Nos dan un baño allí de unos productos y digamos que le dejan protegido para que no tengamos ningún problema durante toda la campaña.
Bien, pues esto es la forma como estamos sujetando el pimiento. También hay que tener en cuenta que el pimiento a veces crece mucho y entonces se nos coloca ya, digamos, fuera del alcance de la mano y es difícil la cosecha. Entonces se suele hacer una poda, no a todo la plantación, porque entonces nos quedaríamos sin producción durante un tiempo, sino que, por ejemplo, pues cada semana se hace una poda de un lateral de cada una de las líneas y entonces durante 4 o 6 semanas prácticamente pues vamos a tener una parte sin producción total, ¿no? ¿Qué se aprovecha? Pues por ejemplo aquí en España estamos aprovechando para hacer este corte, esta poda, la época en que tenemos competencia de producción de pimiento al aire libre y baja el precio del pimiento. Entonces, bueno, si tenemos un poco menos de producción es menos lesivo que si estamos produciendo cuando el mercado está en plena alza de precios y entonces pues lo que conviene es producir mucho. El pimiento se recupera rapidísimamente, vuelve a rebrotar, florece y prácticamente ya se puede decir que en septiembre tenemos otra vez todo en plena producción el pimiento y podemos estar haciendo la cosecha pues a una altura digamos conveniente y cómoda para realizar la recolección sin tener que recurrir a escaleras o a cualquier otro medio. Bueno, pues aquí estamos viendo el entutorado de la berenjena, que es exactamente igual que lo que estamos haciendo con el pimiento. O sea, no podemos, digamos, meter ninguna variación porque no existe. Curiosamente, en este caso no se ve bambú como tutor. Es que más que nada, y es muy curioso, pero por ejemplo, en El Salvador muy poco es el consumo de berenjena, prácticamente ninguno. Entonces el agricultor no planta berenjena porque no la vende. No es un mercado que tiene, igual que pasa aquí en España en verano, es un cultivo que tiene mucho tiro, ¿no? Para muchos platos de verano, ¿no? Allí no lo tiene y entonces por lo tanto no estamos viendo más que sujeción o anclaje de la berenjena, pero ya hemos dicho que exactamente y de la misma forma que se hace con el pimiento. Incluso si la berenjena crece mucho hacia arriba, también se la puede realizar una poda controlada. Vamos a ver un sistema especial que se hace aquí en hidroponía sobre el cultivo del tomate. Antes hemos mencionado que el tomate se hace solo a un eje principal, es decir, no permitimos que haya laterales, van saliendo, digamos, hojas y racimitos de tomate solo en el eje central. El tomate tiende a hacer salidas laterales, a hacer como ampliaciones laterales de la tomatera y no solamente producir en la línea central. Entonces estos tallos axilares que son nosotros los que tenemos que andar eliminando porque no nos interesa para nada, nos interesa que solamente haya un eje central. Es como más producción se saca y más cómodo se hace todo el sistema de cultivo, de poda, de cuidado, de desinfección, de todo, ¿no? Bien, entonces, digamos, estos tallos laterales pues se van cortando. ¿Cuándo? Antes, después, eso ya depende un poco. Hay personas que les gusta cortarlos cuando son muy pequeñitos, otros prefieren que crezcan un poco más porque dice que de esa forma parece que frenan un poco que la planta se dispare hacia arriba, pero la verdad es que estamos produciendo unos tallos que vamos a cortar y vamos a tirar porque en principio no sirven para nada, ¿no? Bien, ¿qué es lo que hacemos? No cortamos todos, siempre dejamos los dos más próximos a la parte final de la planta, a la parte alta, a la planta apical. ¿Por qué? En un momento dado puede haber un problema de rotura de la parte apical, con lo cual la planta esa ya quedaría cortada, quedaría muerta. Son plantas estas
de desarrollo continuo, y si tú le cortas el crecimiento apical, la planta, digamos, ahí ha terminado. Entonces, ¿qué se hace? Pues uno de los tallos laterales es el que va a sustituir al tallo apical roto y va a continuar la planta como si no pasase absolutamente nada. De ahí tener un par de tallos de reserva siempre cerca del final de la planta. Esto, cuando va creciendo la planta y va echando más tallos apicales, pues estos tallos que han estado en la reserva esperando ser utilizados, pues directamente pues se los corta. Ahí ya me gustaría mencionar una cosa curiosa, por ejemplo, para evitar enfermedades y transmisiones, que a veces no nos damos cuenta que puede haber virosis y a lo mejor todavía está en un estado incipiente o alguna enfermedad. Normalmente todos los elementos que estamos utilizando de manejo dentro del invernadero, como en este caso pueden ser, por ejemplo, las tijeras de corte para poda o para recolección de los frutos, conviene que estén desinfectadas y que estén en un lugar cómodo. Si tú normalmente cortas el tallo, las tijeras las tienes que dejar de la mano. ¿Y dónde las dejas? ¿En el suelo? ¿En un bolsillo? No. Lo más normal es llevar como un bote de conservas o de bebidas sin tapa, sujeto de alguna manera al cinturón. Entonces este bote le llevas con una mezcla desinfectante que es agua con lejía. Puede ser al 5, al 10% de lejía, que ya es suficiente, y agua. Entonces la tijera lo que haces ya es que cómodamente la dejas y la tienes siempre a mano metida en el bote este que está en el cinturón. Tienes la tijera a mano, la encuentras siempre y sobre todo la está desinfectada para cuando pases a la planta siguiente. Si la planta anterior tenía algún problema de enfermedad de cualquier tipo, de alguna forma, digamos, las tijeras no van a ser el factor de transmisión de esa misma enfermedad. Bien, ¿qué más comentaría? A veces empezamos pasándonos quizá de la raya, de dar como una especie de masilla al sitio donde hemos cortado el tallo para que no pierda savia, como al final perdíamos tantísimo tiempo que vimos que no merecía la pena, y simplemente pues te limitas a dar un corte, si puede ser mejor inclinado que plano con las tijeras, y asunto concluido. También en estos países, digamos, donde hay dificultades muchas veces para encontrar semillas, lo voy a mencionar, lo que hacen es utilizar estos mismos tallos axilares cortados, enraizan con una facilidad impresionante. Vamos, los pones en solución nutritiva y en 2-3 días, una semana como mucho, tiene un sistema radicular tan fuerte que ya puede ser utilizado como una planta nueva que sustituya, por ejemplo, pues a marras que has tenido por cualquier ocasión. Es decir, si has tenido marras, utilizas un tallo de estos enraizado y sustituye perfectamente a una planta exactamente igual que si viniera de semilla. No, al final no hay diferencia exactamente ninguna, solamente en el tamaño, que claro, si tiene menos tiempo, desde que por una parte has puesto la semilla de la planta principal y otra cuando has cortado el tallo lateral, pues será esa diferencia de tamaño lo único que marque la planta. Por lo demás, de calidad de producto, tamaño, tal, exactamente lo mismo. Es un clon realmente lo que hemos logrado. Pues en esta diapositiva lo que estamos viendo es el resultado de haber hecho lo que estábamos comentando antes, que es la poda de los tallos axilares, y como comentábamos, sin dar ninguna pasta ni dar ningún producto, ¿no?, para, digamos, secar o cicatrizar esa parte. Ahí se ven perfectamente los muñones, perfectamente secos, sin ningún problema, y vamos, se ven muy bien tanto en un tipo de tomatera como en otra que tiene bastante menos hojas. Están cortados prácticamente pues al rape de la planta. Contra menos tallo dejemos, pues muchísimo mejor, porque para qué estar consumiendo energía la planta en algo que no vamos a utilizar para nada.
Lo mismo que estamos hablando de quitar en el tomate los tallos axilares, que no sirven absolutamente, digamos, para nada dentro de nuestro sistema de cultivo, con el pepino pasa exactamente igual. El pepino también es una planta que se cultiva a un solo tallo y lo único que le estamos dejando son las hojas principales, las flores y si acaso los zarcillos. No pasa absolutamente nada. Ahora, las inflorescencias laterales o tallos laterales que salen para producir, digamos, ampliación de la planta, todos esos los eliminamos exactamente igual, para no tener frutos más que en el eje central de la planta de pepino. Las mismas protecciones de desinfección de herramienta y bien, poco más que decir. Yo creo que se ve claramente cómo se hace, digamos, la poda de las plantas de pepino. En esta diapositiva estamos contemplando algo que llamamos la poda de frutos. Normalmente los racimos de tomate pues, suelen tener más racimos de los deseados. Vamos a explicarnos. Normalmente el mercado te está pidiendo un tipo de tamaño de tomate que si tú dejas que crezcan todos los tomates del racimo, no van a madurar todos al tiempo ni todos van a tener el mismo tamaño. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Pues que cuando cortes o coseches esos tomates, cortes los 4 o 6 tomates que tienes en el racimo y quede eso completamente limpio, que no vayan quedando tomates atrasados, como decíamos antes, en las partes bajas del tallo. Normalmente, según las variedades y según lo pida el mercado, pues intentamos dejar los tomates más apropiados, el número 4, 6, 5, 3, eso ya según la variedad y según el mercado, ya digo, pues es lo que se hace. Entonces, cuando ya, digamos, ahí tenemos ya la seguridad de que han cuajado bien los tomates que están más pegados al tallo, los más grandes, después siguen tomates de un tamaño más pequeño que efectivamente nunca van a coger el tamaño de los anteriores ni van a coger la maduración al tiempo que las anteriores. Entonces lo mejor que podemos hacer es ir cortando y eliminando estos tomates pequeños que cuanto antes mejor. Una vez que nos aseguremos de que efectivamente los tomates que nos interesan están cuajados, perfectos, no tienen ningún problema, vamos a eliminar todos estos tomates que no van a hacer más que un consumo de energía y de la planta que le viene muy bien a los tomates que vamos a vender. Medidas igual de desinfección de tijera y cuidado, exactamente igual que cuando estábamos hablando, por ejemplo, de la poda de los tallos laterales. Aquí vamos a ver que me gusta comentar esto para que se vea de cómo debemos terminar nosotros una plantación. Hemos hablado de cómo se inicia, de cómo se hace el semillero, de cómo se trasplanta, de cómo se hace el cultivo. Entonces vamos a acabar la campaña. Normalmente cuando prevemos que va a acabar la campaña dentro de un mes o mes y medio, pues estas plantas de crecimiento indeterminado, como es el tomate, ella va a seguir creciendo, echando flor, echando tallo exactamente igual, como si fuera, vamos, plena primavera y pleno desarrollo. ¿Y qué pasa? Pues normalmente una planta pues tiene tomates en diferentes estados de crecimiento. Los que están más abajo son más gruesos y según han ido, digamos, naciendo los más jovencitos están en la parte de más arriba. Bien, pues cuando falte un tiempo que nosotros creemos prudencial, mes y medio, lo que hacemos, cortamos la parte superior del tallo apical. Es decir, en lenguaje vulgar, como se dice en España, vamos a capar las plantas. Bien, se corta esa parte terminal para que estás impidiendo que siga el crecimiento de la planta y que todas sus energías vayan a madurar lo máximo posible la mayor cantidad de tomates de todos los que tenemos dentro de en la planta.
No van a madurar todos, pero desde luego sí que vamos a hacer una cuestión, que es no estar creando tomates y creando plantas que no va a valer absolutamente para nada. Es decir, que eso un mes y medio, eso ya lo ve el agricultor y ya conoce, digamos, por su clima y por todo, cuando le conviene hacer este corte o este parón ya, digamos, de crecimiento de la planta. Luego está el segundo parón ya total, es decir, bueno, ya la planta ya no va a producir más, ya no hay luz, no hay lo que sea, y sin embargo quedan tomates. Bueno, pues los tomates los puedes coger y como hace mucha gente, y es costumbre, pues a lo mejor los puedes utilizar los tomates verdes, pues los puedes utilizar, pues qué te diría yo, pues se pueden utilizar en cocina, se hace mucha mermelada con el tomate verde, pero en fin. Vamos a lo principal. Esta planta que ya no va a producir ni vamos a sacar nada, no la cortemos. Nos interesa que la planta siga viva y siga sacando solución nutritiva de los sacos. Naturalmente, cuando ya vamos a dejar de cosechar, lo que hacemos es que cortamos el riego y los sacos se quedan, los sacos o las cubetas de cultivo, se quedan con la solución nutritiva última que has echado. Bien, pues la planta es el único elemento que es capaz de sacar hasta prácticamente la última gota de humedad que queda en el sustrato. ¿Por qué nos interesa que quede el sustrato completamente seco? Pues porque en la próxima cosecha, dentro de 15 días, dentro de un mes, dentro de mes y medio, vamos a iniciar una nueva plantación y lo que tenemos que hacer es una desinfección total del sustrato. Si el sustrato está completamente seco, la solución desinfectante va a llegar hasta el último poro del sustrato y va a haber una desinfección total. Y sin embargo, si queda humedad y hay zonas donde por la humedad no puede penetrar la solución desinfectante, ahí es donde pueden quedar bacterias, hongos, patógenos y ya empezar a poder crearnos problemas para la próxima plantación. Aquí estamos viendo pues dos plantaciones secándose. La izquierda que estamos viendo es de pimiento y la de la derecha es de pepino. Sobre esta de pepino es muy curioso cuando fui a hacer la foto porque aunque hacía calor dentro del invernadero, el trabajador que está quitando y cortando la planta va, vamos, cubierto del todo, vamos, que no le falta más que ponerse gafas de motorista, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el pepino suelta una cantidad de pequeños pinchitos que vamos, que se mete por todo el cuerpo y da una picación impresionante. Es un poco como pasaba antes cuando en la época de la trilla, cuando con el trigo, el polvito de la paja de la trilla que se metía por todos los rincones y te picaba todo el cuerpo, pues con la planta de pepino es exactamente igual. Hay que tener ese cuidado para que no se te meta por todo el cuerpo. Como verán, las plantas están completamente secas. Así es como a partir de este momento es cuando ya podemos coger y cortarlas por la base. Normalmente, si son tomates que están con lana de roca, el taco, lo que se hace es cortar el taco por la parte inferior y se mete una cuchilla y se corta entre lo que es el taco cuadrado, donde se hizo el semillado y la tabla de cultivo. Normalmente vuelves a tapar ese agujerito y también puedes a la campaña siguiente, digamos, la plantación la haces pegado a donde has hecho el agujero en la campaña anterior, en el saco. En días anteriores hemos ya mencionado algo del drenaje, pero bueno, no está de más el que hagamos ahora, digamos, una excepción sobre el drenaje y lo intentemos explicar bastante bien por la importancia que realmente tiene. Vamos a ver, ¿qué entendemos por drenaje? Entendemos por drenaje la cantidad de solución nutritiva que echamos al cultivo
después de haber llenado toda la tabla de cultivo de solución nutritiva. Una vez que hemos saturado el sustrato, echamos un poco más de solución nutritiva que va a salir por debajo, y eso es lo que llamamos el drenaje. ¿Qué es lo que estamos haciendo con el drenaje? Bien, pues con el drenaje estamos eliminando elementos que han quedado dentro del sustrato y que la planta no va a comer. Por varias razones. Vamos a ver, por ejemplo, de por qué puede la planta no tomarlo. Pues puede ser de una solución nutritiva que está mal hecha. Pueden ser elementos que la planta no ha tomado. Hablamos de un fosfato, de un nitrato, de un calcio, de un hierro. Las plantas son seres vivos, están en diferentes momentos cada una de estado de producción. Estoy ahora haciendo tomates, estoy con flor, estoy con tal, y no estoy comiendo de una forma totalmente exacta porque no soy un reloj, soy un ser vivo, ¿no? Y pueden quedar pequeñas partes de elementos químicos que la planta no ha consumido. También hay otros productos químicos que la planta con toda seguridad no consume, que es los que vienen con el agua de riego, como elementos que vienen disueltos del suelo. Es prácticamente imposible que los elementos que vienen disueltos estén con la presentación química, digamos, en que pueden ser asimilados por la planta. Bien, pues todos estos elementos que la planta no ha comido se le van a quedar ahí dentro. Puede subir entonces la concentración de sales, puede subir la conductividad, y puede haber problemas de alimentación, y puede llegar a subir tanto la conductividad que la planta puede envenenarse y comer mal. ¿Qué es lo que intentamos? Bueno, pues que cuando tú le has dado el riego, eches fuera toda esta porquería, y todo lo que quede dentro del saco de cultivo sea únicamente solución nutritiva perfecta para alimento de las plantas. Bien, normalmente, creo que ya lo habíamos comentado, suele ser aproximadamente qué cantidad echamos de agua para limpiar. Bueno, va a variar mucho, fundamentalmente y básicamente por la calidad de agua. En países donde se utiliza mucha agua muy limpia, con agua de lluvia, como puede ser por ejemplo Holanda, países nórdicos, donde hay agua muy limpia y no hay calcio, pues a lo mejor de drenaje utilizamos solamente un 10%, es decir, si hemos utilizado 2 litros, pues utilizamos 200 centímetros cúbicos para lavar el sustrato. Si cogemos lo opuesto, como casos pueden ser aquí en España, todo lo que es la costa mediterránea, donde las aguas tienen una cantidad impresionante de calcio, pues puede llegar a ser, pues en vez de un 10%, pues un 30 o un 35%. Y también podemos poner países del arco mediterráneo, donde también la cal es algo muy fuerte, está representando en el agua, como puede ser Israel, como puede ser Egipto, ¿no? Entonces ahí, digamos, los drenajes pueden ser del 30, del 35%. ¿Cómo decíamos, el drenaje para saber si es un 30, si es un 35 lo que tenemos que hacer? Bueno, pues vamos a ver, hay una norma que es más o menos que cuando tú mides el drenaje, tiene que tener un milisiemens, que es la medida que ya explicamos de conductividad, más que la solución nutritiva. Si la solución nutritiva, es decir, la mezcla del agua con los abonos, tiene por ejemplo 2 de conductividad, lo normal es que el drenaje tenga 3 de conductividad. Si por ejemplo sale el sustrato con 2 de conductividad, quiere decir que no hemos lavado bien. Entonces, ¿qué convendría? Pues dar un poquito más de duración, un poquito más de agua de lavado. Si por el contrario lo que sale es una conductividad menor de 1, quiere decir que estamos tirando solución nutritiva, estamos desperdiciando recursos, y entonces lo que haríamos, pues una limpieza de menor duración. Hay una cosa que hay que explicar para medir la conductividad del sustrato. No hay que estar, digamos, pendiente después de cada riego. Sí es normal que después de cada riego siempre haya un drenaje.
A lo mejor en el primer riego de la mañana no lo hay, porque han pasado muchas horas desde el riego anterior, que fue 1 hora antes de irse el sol, y nosotros el primer riego lo estamos dando pues 1 hora después de salir el sol. Pues ahí sí que puede ser que haya un sustrato demasiado seco y en ese primer riego no haya un drenaje. Pero ya normalmente en todos los riegos, los 10, 12, 20 que se den a lo largo del día, todos tendrán el drenaje. Para medir la conductividad no vamos a estar midiendo en cada uno de los riegos. Lo que se hace es, de alguna forma, de un saco o de 2 sacos, recoger todo el drenaje y que vaya, digamos, a un depósito donde permanezca cerrado para que no se evapore en absoluto y sepamos los litros o los centímetros cúbicos que ha drenado a lo largo del día. Si como tenemos, por ejemplo, es el drenaje de un saco y tenemos 3 goteros en ese saco y cada gotero ha dado tantos litros a lo largo del día, sabemos perfectamente la cantidad de solución nutritiva que hemos empleado y la cantidad de drenaje que hemos recogido. Entonces, pues ya veremos si es un 10, si es un 15, si es un 20 y nos va a dar ya una idea bastante buena de, digamos, de lo que tenemos que hacer y sobre todo de cómo tenemos que utilizar ese drenaje. Vamos a ver un poco más adelante la utilización de este drenaje, cómo vamos a intentar que este drenaje, que al fin y al cabo es una solución nutritiva, con lo que hemos hecho el drenaje, la base es una solución alimenticia muy buena, lo que lleva sus abonos. Y lo demás que lleva, pues puede llevar, pues eso, las impurezas que lleva en el agua, pero que no son en absoluto dañinas para el suelo, porque del suelo venían y están disueltas en el agua. Bien, pues lo que se trata es de no contaminar con estos elementos químicos con los que alimentamos a la planta, pero al mismo tiempo darle un valor efectivo y real y sacarle su buen rendimiento a este agua que estamos utilizando y a estos abonos que los podemos utilizar. La forma de sacarle rendimiento y de utilizarlo, pues bueno, ahora explicaremos la forma de hacerlo y la forma más rentable, que no siempre es la que muchas veces preconizan muchos organismos oficiales sin tener en cuenta las características especiales de, por ejemplo, la agricultura mediterránea que tenemos, donde el agua que se está utilizando para nada tiene que ver con la que se está utilizando en países del centro y del norte de Europa, donde las aguas son súper puras, donde no hay calcio, donde todo es agua de lluvia. Entonces, legislar para esas condiciones, pues es imposible poder mantener eso y hacerlo efectivo y económico cuando estamos utilizando aguas de una calidad muy, muy inferior, que además es precisamente en estas zonas de agua muy inferior es la que están manteniendo toda la agricultura en la época invernal. Estamos hablando, por ejemplo, aquí en España, de toda la cuestión de la cuenca mediterránea, especialmente la zona tan conocida de Almería, y también pues del norte de África. Podemos hablar de Marruecos, podemos hablar de Túnez, podemos hablar de Israel, por ejemplo, ¿no? Bien, pues esto es un poco lo que vamos a hablar del drenaje y sobre todo de qué manera lo vamos a utilizar de la forma más correcta y más económicamente posible. Pues ya que estamos con el drenaje, lo más lógico es ver de qué forma podemos recoger este drenaje. Primeramente, digamos, separarnos de él, de lo que es el cultivo, y después recogerle de una forma lógica para poder ser aprovechado. En estas diapositivas estamos viendo pues los 2 sistemas básicos con los cuales estamos haciendo la hidroponía, en sacos de cultivo y en cubetas. En ambos casos hay que tener en cuenta que el invernadero tiene que tener por lo menos la zona en la que van situadas las cubetas o las tablas una cierta pendiente para que todo el drenaje que vaya saliendo de los sacos pueda correr hacia una dirección última donde pueda ser recogido.
Se pretende siempre que haya una cierta distancia entre donde corre el sustrato, el drenaje, y la parte de donde fluye. Pues si por casualidad hay algunas raíces que pudieran salirse del saco de alguna forma, que no les dé por meterse a tomar un sustrato. Un drenaje. Este drenaje puede venir contaminado por enfermedad de alguna planta, y por lo tanto conviene que en absoluto ninguna planta lo esté tomando dentro del invernadero, una planta que esté en producción. Hay varios sistemas, hemos puesto aquí uno por ejemplo para los sacos, es como una especie de canaleta. Es una canaleta que se doblan las paredes, viene en forma de rollo, y se doblan las paredes para formar como un contenedor largo, y dentro lo que se sujeta, lo que van puestas son unas rejillas encima de las cuales se sujeta el saco de cultivo, y va drenando, cae a través de la rejilla y sale a través de esta conducción de polipropileno, este conducto rectangular. Para su colocación, pues hay unas piececitas que ahí aparecen, en los cuales esta pieza sujeta la canaleta exterior que lleva el drenaje con la rejilla interior, de manera que forma un conjunto inamovible, y mantienen toda su forma y no se mueve para nada ninguno de los sistemas de estos de evacuación. El saco que va arriba siempre tiene que tener en la parte más baja el drenaje, por donde sale el drenaje, y en la parte más abajo, naturalmente, de la pendiente. Las piececitas estas que solidarizan la rejilla con el contenedor de salida del drenaje también suelen llevar arriba un dispositivo, una forma en la cual puede ir perfectamente cogida la tubería de goteros. Eso está muy bien porque está recogida a cierta altura la tubería de goteo y no se nos van a enredar en los pies cuando nos acerquemos a hacer cualquier cuestión a las plantas. Bien, ¿qué más podemos decir de esto del drenaje? Bien, va a salir a una tubería general, normalmente subterránea, y de ahí la vamos a sacar al exterior. En las cubetas de cultivo que van con piedra pómez, pues ahí es distinto ya en la forma como tenemos que hacerlo. Hay que sacarlo pues por un agujero que se hace debajo, y luego ¿cómo se cierra? Pues ¿y por qué decimos que hay que cerrar estos agujeros de drenaje? Vamos a ver, cuando acaba el cultivo hemos mencionado que hay que desinfectar el sustrato. Entonces, de alguna forma, esta salida que hemos hecho para salir del drenaje la tenemos que clausurar para que la solución desinfectante que queremos que permanezca dentro unas 24 horas mínimo, pues no se escape. Entonces, bueno, pues con el saco de polietileno, bueno, pues si normalmente el saco es un poco más amplio que la tabla que va adentro, entonces siempre podemos doblar hacia arriba y sujetarlo pues con una pinza de la misma de colgar la ropa para secar. Se puede unir perfectamente la punta cortada con la parte de arriba del saco, y entonces ya el nivel de agua nunca va a superar eso dentro del saco y no se nos va a salir la solución desinfectante. En el caso de las cubetas hay que cerrar el agujerito de abajo del drenaje, y bueno, pues no sé, cada uno se busca sus mañas. Algunos con un palito redondito, pequeño exactamente, hace como una especie de tapón para cerrar. Y algunos han utilizado un sistema práctico que lo descubrieron de casualidad, y es utilizar plastilina misma de la que se utiliza, por ejemplo, pues los niños para hacer trabajos manuales en los colegios. La verdad es que se pega muy fácil, una bolita por fuera, se queda pegada perfectamente, y luego a la hora de quitarla se quita perfectísimamente y se recupera todo. O sea que es una forma muy fácil de tener el estanco todos estos contenedores para que la desinfección se pueda realizar de forma perfecta.
Bien, pues esto es un poco, digamos, la forma de cómo recogemos los drenajes. ¿Puede haber otras formas? Pues sí, pero vamos, en esencia poca diferencia tiene que haber sobre lo que hemos estado aquí enseñando. Bueno, pues en esta diapositiva lo único que estamos viendo es un poco la colocación de todo el sistema de lo que hemos explicado anteriormente. Aquí arriba a la izquierda lo primero que podemos ver es esta piececita que he nombrado antes, que hace solidaria la cubeta de salida del drenaje, este contenedor, con la rejilla. Forma ya un cuerpo sólido de todas y se ve perfectamente dónde va colocada la tubería de goteo. Aquí es simplemente en un invernadero la forma como se ha colocado este tipo de drenaje. El suelo primero se ha nivelado perfectamente con una pendiente que puede ser 5%, 10% como mucho. Con 5% algo menos también funciona bien. Se cubre el suelo para evitar malas hierbas y barro en el caso de que haya una pérdida de humedad o de agua por cualquier sitio. Se extiende la canaleta, se extiende luego y se colocan las rejillas del drenaje y luego ya encima pues se colocan los sacos. Los sacos suelen tener un metro de longitud y como las plantas van 40 centímetros separadas entre sí, los golpes de dos plantas, entonces el primer golpe, digamos, va a 10 centímetros del borde del saco, el segundo a 40 y el tercero a 40. Entonces 40 y 40, 80 y 10 centímetros de cada lado hacen el metro. Hay una separación de 20 centímetros entre cada saco y el saco siguiente, el golpe de planta primero lo tiene a 10 centímetros. Entonces tenemos 10 centímetros del saco anterior, 20 de separación de sacos y 10 del saco siguiente de las primeras plantas, tenemos ya los 40 centímetros y seguimos manteniendo los 40 centímetros a lo largo de toda la plantación. Esto aquí es únicamente pues tener cuidado de hacerlo y exactamente lo vamos a hacer igual los 40 centímetros, exactamente lo mismo con las cubetas. Lo que pasa es que allí las cubetas pues lo que vamos a hacer es no tener más que una sola cubeta con dos plantas metidas dentro, es decir, vamos a meter dos plantitas, salvo como luego veremos si son injertadas, dentro de cada una de las cubetas. Bien, pues esto es un poco la colocación del drenaje en un sistema de cultivo con sacos, tipo, hablemos, europeo, por decir algo y diferenciarlo. En esta diapositiva estamos viendo lo mismo que en la anterior, pero simplemente hecho de forma artesanal en un país de Centroamérica donde realmente hay que utilizar los sistemas y los medios que se tienen al alcance de uno. El sistema más utilizado, barato porque se encuentra a un precio bueno, se encuentra por todos los sitios, no hay necesidad de traer material importado. Los materiales importados al final son problemáticos porque lo mismo los traen que no los traen. Cuando más falta te hacen, tienes que tener siempre unos materiales en todo el tipo de cultivo, desde el principio hasta el final, que los tengas fácilmente al alcance tuyo y los puedas conseguir en un mínimo de tiempo y a un precio realmente razonable. Bien, pues en este caso las pendientes, se vez de hacerlas con las rejillas y hacerlas con este contenedor que saca la solución nutritiva, lo que estamos haciendo pues igual vamos a tener un suelo con la pendiente lo mismo, entre el 0,5 y el 1%. El 1%, pues, ¿qué significa? Pues en un invernadero de 30 metros, pues un 1% significa que hay 30 centímetros de diferencia entre el inicio y el final. Pueden ser menos y no pasa nada. Lo que pasa es que para tener menos problemas de afinar, de que si tiro la línea, de que no tengo maquinaria así láser para medir con precisión, pues si cogemos un 1%, digamos, el que se produzcan errores ya es muchísimo más difícil.
¿Cómo hacemos aquí la salida del drenaje? Pues como estamos viendo, cada 2 metros o cada 1,80, eso ya lo que hayamos decidido cuál va a ser el marco de plantación, colocamos 2 filas de ladrillos paralelos que van manteniendo ese desnivel a todo lo largo, y encima van a ir puestas las cubetas. Y el fondo va a ir manteniendo perfectamente el mismo nivel que la parte superior de los ladrillos de arriba. Naturalmente, si pusiéramos encima las cubetas, el drenaje saldría, se colaría entre los 2 ladrillos e iría al suelo. ¿Qué hacemos? Impermeabilizamos todo el conjunto con una tira de plástico. Las cubetas van colocadas siempre mirando, digamos, hacia la salida, hacia el final de la parte más baja. Ahí el agujerito de la cubeta ahí apunta hacia esta parte y va puesto en el centro, de manera que el chorrito que va saliendo de la cubeta caiga en el centro entre los 2 ladrillos y termine al final en lo que vemos en la parte derecha, que vemos una tubería, pues puede ser de diámetro de 4 pulgadas o 1,5, depende ya de el volumen del que tengamos, también con un poco de pendiente hacia un lateral del invernadero. Ahí la pendiente, para hacerlo más fácil, lo que podemos hacer, y es más sencillo, no es estar modificando el suelo, sino hacer la zanjita con un poquito más de inclinación hacia afuera, y total, que al principio está, por ejemplo, pues no sé, a 5 centímetros del suelo, y al final, cuando sale del invernadero, el fondo de la zanja no está a 5 centímetros, sino que está a 10 centímetros. Es únicamente dar salida al drenaje. Estamos viendo que aquí se está utilizando pues lo que debería ser el plástico, que es blanco por fuera y negro por dentro. Por desgracia, no siempre lo tenemos así, y bueno, hay que utilizar lo que realmente se tiene. Es importante el blanco porque produce lo que llama la luz de alveo, que es un reflejo de la luz del suelo que rebota hacia arriba y hace llegar la luz a la parte inferior de todas las hojas de las plantas, cosa que no sucede con la luz del sol que le está viniendo prácticamente verticalmente desde arriba. Entonces hay un mayor aprovechamiento de la hoja de la planta, dado que hay, digamos, bastante cantidad de elementos para hacer la fotosíntesis de estomas en la parte baja también de la hoja. Bien, pues entonces ya hemos sacado... tapamos todo, tapamos la tubería de drenaje y vamos a sacarla al final del invernadero, y ahora veremos de qué forma recogemos este drenaje. Aquí estamos viendo una instalación muy sencilla, muy sencilla. Como ve, estamos sacando la tubería, esta que hemos hablado, de 4 o 5 pulgadas, que está recogiendo el drenaje, que va a terminar en un pozo de recogida. Esto puede ser un pozo que se haga, pues no sé, con bloques de cemento y los enluzca, se puede hacer de ladrillo, puede ser un depósito de plástico perfectísimamente bien. ¿De qué capacidad? Pues vamos a pensar un poco. Si tenemos un drenaje, por decir algo, del 20%, y tenemos un invernadero de 500 metros cuadrados, pues dice, vamos a ver, 500 metros cuadrados, estoy gastando al día como mucho, en la época de mayor consumo, cuando el tomate estaba en plena producción, pues gasto 6 litros al día de solución. En 500 metros cuadrados estoy gastando 3.000 litros de solución nutritiva. Si el 20% va en forma de drenaje, vamos a tener el 20% de 3.000, son 600 litros de drenaje que va a ir a este depósito. ¿Qué capacidad le voy a dar? Bueno, pues vamos a poner que vamos a tener para 2 o 3 días. Es decir, pues podrá tener pues 1.500, 2.000 litros aproximadamente. En este caso es que vamos a utilizar este depósito para la forma como vamos a recomendar, que vamos a hacer la mejor, más fácil y más económica y más práctica solución para recuperar el drenaje y
sacar todos los beneficios de todo el abono y de todo el agua de lo que está compuesto el drenaje. Normalmente en este depósito meteríamos una bombita pequeñita, de estas que son las que se utilizan, por ejemplo, para vaciar sótanos o para vaciar embarcaciones cuando hay humedades en la sentina de un barco. Son estas bombitas que tienen un bracito lateral que está abajo y no funciona, y cuando empieza a rodearse esta bomba de agua que va subiendo, el brazo va flotando, y cuando llega a cierta posición horizontal hace una conexión y la bomba vacía el tanque o el agua en el cual está sumergida. Bien, pues de esta forma meteríamos ahí la bomba, y cuando alcanza el nivel de solución nutritiva lo suficiente, ella solica va a coger y va a hacer el riego. No tienen mucha presión estas bombas, pero vamos a ver, como vamos a hacer un huerto relativamente pequeño, pues no hace falta ya ni andarse con programadores ni andarse con nada. A lo mejor la bomba va a regar una vez al día o 2 veces al día, y con una tubería de muy poquita presión, y ya veremos lo que vamos a regar. ¿Superficie que vamos a regar? Pues por ejemplo, pues si tenemos un 20% de drenaje, que es el 20% de la superficie del invernadero, pues si el invernadero tiene 500 metros cuadrados, pues un 20% vamos a tener regado automáticamente un huerto de 100 metros cuadrados. Un huerto que no nos va a costar absolutamente nada el agua, no nos va a costar para nada en absoluto el abono, y no va a haber contaminación ninguna, porque todo lo que es nutrición, todo lo que es mineral, todo va a ser cogido por el cultivo que estemos regando con este drenaje. Vamos a tratar de la mejor utilización que vamos a dar a los drenajes. Hemos comentado que lo que hay que hacer es no contaminar y sacar el máximo provecho al drenaje. Hay dos tipos de instalaciones muy grandes, instalaciones, las normales familiares que estamos hablando, que son pequeñas. Hay una cuestión básica, sí, vamos a reutilizar un agua y vamos a reutilizar un abono que vale dinero. Lo que pasa es que hay que ser lógico y pensar que no vamos a poner algo que valga más el collar que el galgo. Si para ahorrarse de agua de abonos $100 al mes o 100 euros al mes, no vamos a gastar $200 al mes. Estamos haciendo un mal negocio. En instalaciones grandes lo veremos ahora cómo se hace, pero en instalaciones pequeñas vamos a utilizar el sistema de recuperación a través de plantaciones, ¿no? de cultivos. Cuando queremos recuperar una solución nutritiva, no podemos así por las buenas de coger y volverla a meter dentro del invernadero. Hay que hacer unos tratamientos que nos aseguren que va a servir positivamente lo que vamos a hacer, y económicamente va a ser rentable. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues un drenaje de estos. Lo primero que vamos a hacer es desinfectarle perfectísimamente. Entonces, si le desinfectamos perfectísimamente, por ejemplo, con rayos ultravioletas, que es lo más normal, antes tendremos que haberle hecho algún tipo de filtración para clarificar y que sea transparente el drenaje. Los rayos ultravioletas penetran muy mal en un líquido que no sea transparente. Entonces, bueno, pues hay que hacer un trabajo de filtrado. Primeramente un trabajo de almacenamiento de la solución del drenaje. Después vamos a tener que hacerle pasar por la filtración. Vamos a tener que hacerle luego la desinfección y luego llevarle ya a un depósito desde donde unos equipos regularán qué parte de ese drenaje es la que vamos a estar utilizando juntamente con el agua limpia que hace la solución nutritiva. ¿En qué proporción lo vamos a hacer? Realmente yo pienso que si estamos utilizando un drenaje de un 20% y no podemos tener ese drenaje que lo tenemos que recuperar, vamos a tener que utilizar un 20% del drenaje
recuperarlo y mezclarlo con la solución nutritiva que va entrando, nueva. Vamos a tener en cuenta una cuestión que es, no lo sé, se me ocurre a mí, la verdad es que en instalaciones grandes no tengo la experiencia que tengo en las pequeñas, pero si estamos utilizando con aguas malas como las que tenemos aquí en España, con una carga muy fuerte de elementos, de carbonatos, bicarbonatos, de calcios, de magnesios, van una cantidad de elementos que la planta no va a tomar y que nosotros le vamos a estar incorporando nuevamente cada vez que estamos reutilizando este sustrato dentro de la instalación, con lo cual la conductividad va a subir de una forma bastante elevada. Vamos, yo ahí lo dejo, ya digo que no soy experto en grandes instalaciones, en este sistema, digamos, de recuperación, de circuitos abiertos que se llaman, o circuitos cerrados. Y bien, entonces vamos a dejarlo y vamos a pasar un poco a definir cómo se haría esta recuperación a grandes rasgos dentro de una instalación grande. Aquí estamos viendo un esquema de cómo funcionaría una instalación de un invernadero hidropónico. Empezamos por tener unos depósitos donde hay la solución nutritiva, en este caso, no la solución nutritiva, el agua con el que vamos a hacer la solución nutritiva, en una balsa, agua limpia. En el otro lado vamos a tener la solución de drenaje ya desinfectada y transparente, y en medio vamos a tener una balsa en la cual se van a mezclar diferentes proporciones de agua limpia con recuperación del drenaje. Bueno, pues vamos a empezar como si empezásemos de nuevo. Tenemos los equipos de la máquina de riego, que se llama el autómata programable. Estamos cogiendo los distintos elementos de los diferentes tanques, hacemos la solución nutritiva perfecta y empezamos a hacer el riego, y que va pasando, digamos, por las tuberías principales, las tuberías de goteo, a cada uno de las cubetas o a cada uno de las tablas de cultivo. Se produce el drenaje. Este drenaje, como se ve, se recoge abajo en unos depósitos. Viene lo que hemos comentado, clarificarlos, viene desinfectarlo y viene almacenarlo ya en la balsa de mezcla. Ya a partir de que ya tenemos, digamos, agua limpia y tenemos ya drenaje hecho, bien, pues ya hay unos equipos que, en función de cómo tú quieras marcar, van poniendo más o menos cantidad y volumen de solución nutritiva fabricada con agua limpia, con una cantidad de drenaje recuperado. Bien, eso es un poco en resumen, no es muy explícito, pero vamos, tampoco creo que para lo que estamos haciendo nosotros este curso o esta divulgación, creo que es algo que no vamos a utilizar, y simplemente sabemos que existe, ahí está, y si a alguien le interesa, pues digamos, se pueden buscar informaciones mayores en internet o en libros especializados. Bueno, vamos a ver, este es el sistema que estamos preconizando y que estamos utilizando en nuestros pequeños invernaderos. Ya recordar que si tenemos un invernadero de 1000 metros cuadrados, podemos tener un mínimo de 200 o 250 metros cuadrados de huerto, en el cual no vamos a gastar absolutamente nada, ¿Qué es lo que podemos cultivar? Pues vamos a ver, hay en Centroamérica, concretamente en El Salvador, pues cada agricultor lo ha utilizado de una forma como le ha parecido bien. Hay algunos, como estamos viendo ahí, que por ejemplo lo están utilizando pues en huertos de cítricos, en frutos tropicales como son papaya, aguacate, mango, para regar en frutales. Los hay, por ejemplo, que lo están empleando en algo que es da bastante dinero, que es el elote. El elote es la mazorca tierna de maíz que tanto gusta y tanto se consume cocida, asada, digamos, en toda América.
Bien, hay épocas en las cuales se produce el maíz donde el elote vale relativamente barato. Siempre se saca más dinero vendiendo elote que vendiendo lo que es el grano de maíz. Pero en la época en que es fuera de la época de lluvias, en la cual no hay cultivo de maíz, pues estar produciendo elote mediante riego es un negocio bastante bueno, porque en cualquier época del año hay demanda de consumo de elote y se puede hacer perfectamente con el drenaje. ¿Por qué han optado de producir otros agricultores? Pues hacer un poco el complemento de lo que llaman la ensalada. El agricultor normalmente de estos invernaderos pequeños hace venta directa, o bien vende en el mercado a las personas que tienen un puesto, o bien normalmente él también desde su casa o sábados y domingos sale a la venta del tomate, del pimiento, del pepino, y eso lo llaman la ensalada. Y le preguntan, ¿y no tienes nada más para la ensalada? Entonces, bueno, pues qué bueno lo que han hecho algunos, que es aprovechar este drenaje para hacer el resto de la ensalada. ¿Qué pueden estar haciendo? Pues están haciendo cebollas, por ejemplo. Están haciendo perejil. No es exactamente para la ensalada. Están haciendo también el cilantro. Están haciendo, por ejemplo, las lechugas. Se pueden hacer lechugas de varios tipos, de los que consumen allí y tienen más gusto. Pueden estar haciendo rabanitos, es decir, una serie de productos complementarios que no te están costando absolutamente nada y que sin embargo te están ayudando a fomentar la venta del producto principal. ¿Qué hemos logrado? Pues hemos logrado aumentar un 20% la producción de un invernadero sin que nos cueste absolutamente nada. El riego ya se produce de una forma automática, muy sencilla. Podemos estar utilizando manguera de riego de esta súper barata, más que nada porque estas bombas automáticas no tienen mucha presión. Pero bueno, digamos que como hay todo el tiempo del mundo, que la bombita poco a poco vaya regando y al final el huerto va a estar perfectísimamente regado y es algo de lo cual nos vamos a librar de la preocupación del mantenimiento del riego y del abonado. Bueno, vamos a ver aquí una pequeña demostración de la efectividad de lo que hemos venido diciendo, ¿no? De que el drenaje es un elemento muy productivo y muy valioso. Vamos a ver estas dos fotografías. La verdad es que no fueron tomadas a propósito para justificar lo que ahora estamos diciendo. Simplemente la tomé un día y al cabo de los pocos días vi el cultivo y lo volví a tomar. Esto es en un pueblo que se llama Uruazapa, está cerca de San Miguel, está a unos 400 metros de altura, es decir, una zona bastante caliente. Ahí estamos viendo a la derecha un invernadero, es un invernadero fabricado en España, de 450 metros cuadrados, tiene 4 metros de altura hasta la salida hasta donde empieza la cúpula. Y bien, y a la izquierda hay pues una pequeña construcción que es un semillero con riego que se hizo prácticamente con las obras del invernadero, que siempre mandan material de más cuando se trabaja, mandas un invernadero fuera de España al extranjero, pues de piezas esenciales y fundamentales siempre metes de más, porque sería un problema que se rompiera algo y tuvieras que parar la edificación del invernadero. Bien, simplemente lo digo por tomarnos ideas de las referencias de las alturas. La primera de ellas está tomada, me parece que es una semana antes de acabar el mes de julio. Es que no lo veo mal. Bien, en total hay 15 días de diferencia entre el primer maíz y el segundo maíz, que es el mismo. En el primero, pues fue justamente el día que se empezó el riego. Antes se había estado utilizando el drenaje para el cultivo de pimiento, ya se acabó el pimiento y entonces pues se pensó en vamos a echarle una mano a este maíz, el verano parece que viene seco, bien, vamos a ayudar a este maíz y se le puso a este maíz pues cinta de riego
y la bombita que antes os he dicho en el depósito que hemos estado viendo antes, a la salida del invernadero. Bien, pues mirad el cambio que experimenta un maíz en 2 semanas, no solamente en crecimiento, sino simplemente en el color que tiene de fortaleza, de sano, de estar funcionando magníficamente bien. Es decir, ¿qué cambio pega un cultivo de maíz en 2 semanas simplemente regado con el drenaje y sin ningún trabajo en absoluto por parte nuestra?